Dejé a mi novia en el altar tras enterarme que su ex le bailó en la despedida de soltera, y ahora ella quiere que yo le remunere todo lo invertido en la boda, que de hecho lo cubrí todo en su totalidad. Nunca imaginé que mi boda terminaría de esta manera. Todo estaba listo, el salón decorado con un sinfín de flores blancas, las mesas perfectamente alineadas con manteles de satén y los invitados ansiosos, esperando vernos caminar por el altar. La música sonaba de fondo, generando un ambiente mágico y lleno de expectativa. Todo apuntaba a ser un día perfecto, pero la realidad estaba lejos de eso. Me encontraba en la habitación del hotel, vestido con un traje impecable, mirando mi reflejo en el espejo. Pero en mis ojos no había felicidad, sino confusión, rabia y una profunda decepción. En mi mano, el teléfono seguía vibrando, mis dedos temblaban al sostenerlo. Acababa de recibir una llamada que lo cambiaba todo. Mi mejor amigo, quien había asistido a la despedida de soltera de Sofía, me había contado algo que jamás hubiera imaginado. Hermano, sé que esto es lo último que quieres escuchar ahora, pero tengo que decírtelo. No puedes casarte con ella, no después de lo que pasó en su despedida. Su ex estuvo allí, y le bailó frente a todos. Y ella no hizo nada para detenerlo. Al contrario, parecía disfrutarlo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por angustia. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo Sofía, la mujer con la que había compartido tantos momentos, podía hacerme esto? Habíamos hablado sobre respeto, sobre los límites, sobre cómo construir un futuro juntos. Pero ahora, en el día que se suponía que sería el más importante de nuestras vidas, me encontraba dudando de todo. Me senté en la cama, intentando calmarme, pero mi mente no dejaba de repetir las palabras de mi amigo. Intenté convencerme de que no era para tanto, que era solo un baile, que no significaba nada. Pero la realidad era otra, el hecho de que fuera su ex, el hecho de que ella no lo detuviera, y lo peor, el hecho de que me enterara de esto el mismo día de nuestra boda. Me sentí traicionado. Miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. La gente ya estaba en la iglesia. Mi madre debía estar emocionada, mi padre, orgulloso. Y yo, debía estar feliz. Pero la felicidad era lo último que sentía. Sentía enojo, vergüenza, pero sobre todo, una certeza: no podía casarme con ella. Tomé una respiración profunda, cerré los ojos y solté el aire lentamente. No era una decisión fácil, pero debía hacerlo. No podía atarme a alguien que no valoraba lo que habíamos construido. Tomé el teléfono, marqué el número de mi mejor amigo y le dije con voz firme: avisa a todos. No habrá boda. Desde que conocí a Sofía, sentí que mi vida finalmente tomaba sentido. Fue en una reunión de amigos en común donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Su risa era contagiosa, su carisma arrollador. Me enamoré de inmediato. Lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en algo más profundo en poco tiempo. Nos entendíamos a la perfección, compartíamos sueños y valores, y todo parecía indicar que estábamos hechos el uno para el otro. Nuestra relación avanzó rápidamente. Nos hicimos inseparables, viajamos juntos, conocimos a nuestras familias y empezamos a imaginar un futuro compartido. A menudo me decía que nunca había conocido a alguien como yo, alguien que la hiciera sentir segura, amada y protegida. Yo, por mi parte, estaba convencido de que Sofía era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. El compromiso llegó en una noche especial, en un restaurante con vista a la ciudad. Tenía todo planeado, desde el anillo perfecto hasta el discurso que le daría. Cuando se lo entregué y vi sus ojos brillar de emoción, supe que no había cometido un error. Ella dijo que sí sin dudar, y desde ese momento, nuestras vidas giraron en torno a la planificación de la boda. No escatimé en gastos. Quería que todo fuera perfecto para ella, porque la amaba y quería hacerla feliz. Cubrí todos los costos, desde el vestido de novia hasta el lugar donde celebraríamos. Aunque algunos amigos me advirtieron que quizá era demasiado, yo solo pensaba en verla sonreír el día de nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme si fui demasiado ingenuo, si tal vez no quise ver ciertas señales que estaban ahí desde el principio. Sofía tenía un pasado, como todos, pero había algo en su relación con su exnovio que siempre me causó una ligera incomodidad. Aunque ella aseguraba que todo estaba en el pasado, su nombre surgía en conversaciones más de lo que me hubiera gustado. Cada vez que mencionaba que lo había visto casualmente o que sus amigas aún lo incluían en reuniones, mi instinto me decía que había algo más. Sin embargo, decidí ignorarlo.
Confianza es la base de toda relación, me repetía a mí mismo. Con la fecha de la boda acercándose, todo parecía perfecto. No había razón para dudar de ella, de su amor, de nuestra historia. Pero estaba a punto de descubrir que no todo lo que parece perfecto lo es realmente. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Sofía y yo teníamos claro que nuestras despedidas de solteros serían momentos para divertirnos, compartir con amigos y despedirnos de la soltería con alegría. Yo no tenía ninguna preocupación por la suya. Confiaba en ella. O al menos eso creía. El día de su despedida, me despedí de Sofía con un beso en la frente mientras ella y sus amigas se dirigían al lugar de la fiesta. No le pregunté muchos detalles, solo esperaba que se divirtiera. Esa noche, mientras salía con mis amigos, no presté demasiada atención a mi teléfono. Pero al día siguiente, todo cambió. Un amigo mío me envió un mensaje que me dejó helado. Hermano, revisa las historias en redes sociales. Hay algo que debes ver. Con el corazón latiendo rápido, abrí Instagram y vi videos y fotos de la despedida de Sofía. Entre risas y copas, todo parecía normal hasta que noté algo extraño, un hombre, demasiado cerca de ella. Seguí mirando y mi mundo se derrumbó al reconocerlo. Era su ex. El siguiente video me hizo sentir un nudo en el estómago. Su ex le estaba bailando de manera provocativa, mientras sus amigas gritaban y aplaudían. Lo peor no era el baile en sí, sino la expresión de Sofía. No se veía incómoda ni sorprendida, sino divertida, riendo y disfrutando. Mi mente se nubló. ¿Cómo era posible que esto estuviera pasando justo antes de nuestra boda? Pasé el resto del día tratando de calmarme. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero mi mente no dejaba de repetir las imágenes. Decidí confrontarla. Cuando la vi, intenté mantener la compostura y pregunté directamente, ¿cómo estuvo tu despedida? Ella sonrió y dijo, increíble, fue muy divertido. No mencionó nada más. Esperé unos segundos y finalmente pregunté, ¿y tu ex? La expresión en su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento antes de responder, no fue gran cosa. Solo apareció un rato, mis amigas lo invitaron. Fue una tontería. Sus palabras eran frías, sin un atisbo de culpa o arrepentimiento. Su actitud me dolió más que el hecho de que él estuviera allí. No hubo disculpas, no hubo una muestra de que entendiera cómo me sentía. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. No era solo el baile, era lo que representaba, una falta de respeto, una traición a la confianza que le había dado. Y lo peor de todo, ella no lo veía como un problema. Algo dentro de mí me decía que esto era una señal que no podía ignorar. Después de una noche de insomnio y de darle 1000 vueltas a lo que había visto y escuchado, decidí que no podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba respuestas, y las necesitaba de ella. No podía imaginarme caminando hacia el altar con una duda tan grande pesando sobre mis hombros. Al día siguiente, concerté un encuentro con Sofía en su departamento. No me molesté en ocultar mi incomodidad, y tan pronto como me abrió la puerta, le dije sin rodeos, necesitamos hablar. Su expresión pasó de la alegría a la cautela en cuestión de segundos. Sabía que algo andaba mal. Nos sentamos en el sofá, y sin rodeos le pregunté lo que me atormentaba, ¿por qué tu ex estuvo en tu despedida de soltera? ¿Y por qué permitiste que te bailara de esa manera? Ella suspiró y, en lugar de negar lo sucedido, se encogió de hombros. Fue una tontería, un juego sin importancia, dijo con una voz que intentaba sonar despreocupada. Mis amigas pensaron que sería divertido y, bueno, pasó. Pero no significa nada. No podía creer lo que estaba escuchando. Su actitud me desconcertó más que el propio evento. No mostraba arrepentimiento, ni siquiera una mínima señal de empatía por lo que yo estaba sintiendo. No significa nada, repetí incrédulo. ¿De verdad crees que esto es algo que simplemente puedo ignorar? Fue entonces cuando vi por primera vez un atisbo de molestia en su rostro. ¿Por qué estás haciendo un drama de esto? Fue solo un baile, no pasó nada más, replicó con fastidio. Sentí una punzada en el pecho. Su falta de remordimiento, de consideración, era aún peor que la traición en sí. Me levanté del sofá y caminé por la sala, tratando de calmarme. No es solo el baile, Sofía. Es el hecho de que lo ocultaste. Es el hecho de que no te parece algo importante cuando claramente lo es para mí. Si lo hubieras mencionado desde el principio, tal vez lo hubiera manejado de otra manera, pero ahora siento que me enteré por accidente y eso lo hace aún peor.
Ella cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro pesado. No lo oculté, simplemente no creí que valiera la pena mencionarlo, insistió. De verdad, no entiendo por qué te afecta tanto. En ese momento, me di cuenta de algo fundamental. No se trataba solo de un error puntual, sino de la forma en que ella veía nuestra relación. Yo esperaba respeto, honestidad y comunicación. Pero lo que estaba obteniendo era indiferencia y una justificación sin sentido. Sin decir una palabra más, me dirigí a la puerta. Ella no intentó detenerme. No me pidió disculpas. No trató de hacerme cambiar de opinión. En ese instante, comprendí que la mujer con la que estaba a punto de casarme no era la persona que creía. Y lo peor de todo, ya no estaba seguro de querer casarme en absoluto. Salí del departamento de Sofía con el pecho oprimido y la mente hecha un torbellino. No podía creer lo que acababa de pasar. Durante años había construido en mi mente la idea de que ella era la persona con la que pasaría el resto de mi vida, pero ahora todo parecía una mentira. Caminé sin rumbo fijo, tratando de ordenar mis pensamientos. La boda estaba a solo unos días, y yo me sentía completamente perdido. Por un momento pensé en llamar a mis padres, contarles lo sucedido, pero algo me detuvo. Sabía que me dirían que me calmara, que hablara con Sofía una vez más y que pensara bien las cosas antes de tomar una decisión drástica. Pero, ¿de verdad había algo que pensar? Había visto con mis propios ojos lo que pasó en su despedida de soltera y había escuchado sus respuestas evasivas. Nada de eso cambiaba lo que sentía en mi interior: decepción, dolor y una profunda sensación de traición. Pasé la noche en casa de un amigo, incapaz de volver a nuestro departamento. No podía soportar la idea de verla, de fingir que todo estaba bien cuando en realidad me estaba rompiendo por dentro. Mi amigo intentó tranquilizarme, asegurándome que quizás Sofía solo había cometido un error y que debía hablar con ella una vez más antes de cancelar la boda. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo un error. Era una falta de respeto, una prueba de que no me valoraba tanto como yo la valoraba a ella. Los días siguientes fueron una tortura. La familia de Sofía y la mía estaban emocionadas con la boda. Mis amigos hablaban de los planes, del gran día, de la fiesta. Y yo solo sentía una enorme carga sobre mis hombros. Cada vez que veía el traje de novio colgado en mi armario, sentía una punzada en el estómago. Me imaginaba de pie en el altar, esperando a una mujer que no había sido completamente honesta conmigo, a una mujer que no comprendía el dolor que me había causado. Intenté imaginar el futuro. ¿Podría realmente seguir adelante con la boda y olvidar lo sucedido? ¿Sería capaz de confiar en ella después de esto? Y lo más importante, ¿sería feliz sabiendo que la persona con la que iba a casarme había traicionado mi confianza incluso antes de la boda? Una noche, después de muchas horas de insomnio, llegué a la conclusión que había estado evitando: no podía casarme con Sofía. No así. No después de lo que había pasado. No después de haber visto su reacción indiferente, su falta de remordimiento, su incapacidad de comprender lo que esto significaba para mí. Decidí que necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. No podía esperar al día de la boda para enfrentarme a la realidad. Me armé de valor y tomé el teléfono. Marqué su número y esperé. Cuando contestó, su voz sonó despreocupada, como si nada hubiera pasado. Respiré hondo y dije con firmeza: Sofía, tenemos que hablar. Y esta vez, necesito que realmente me escuches. El teléfono seguía en mi oído, y la voz de Sofía sonaba impaciente al otro lado de la línea. ¿Hablar de qué? Ya te dije que no fue nada. ¿Cuántas veces vamos a discutir lo mismo? Su tono despreocupado avivó aún más el torbellino de emociones dentro de mí. Sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que tomar una decisión definitiva. Respiré hondo antes de responder. Sofía, no se trata solo del baile o de que tu ex estuviera ahí. Se trata de la confianza que has roto y de cómo me hace sentir como si estuviera exagerando. No puedo casarme contigo sintiéndome así. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, creí que tal vez finalmente entendería el peso de mis palabras. Pero cuando habló de nuevo, su respuesta fue muy distinta a lo que esperaba. ¿De verdad estás diciendo esto a días de la boda? ¿Tienes idea de todo lo que ya hemos organizado, del dinero que hemos gastado? No puedes simplemente cancelar todo solo porque no te gustó lo que pasó en mi despedida de soltera. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. No le preocupaba que yo estuviera destrozado,
solo le importaban los preparativos, el dinero, la imagen ante los demás. Ese momento fue la confirmación final de que mi decisión era la correcta. Sofía, no es solo por la despedida, es por cómo lo manejaste. Me hiciste sentir como si mis sentimientos no importaran, como si fuera un obstáculo en tu felicidad en lugar de tu compañero de vida. No quiero casarme bajo estas circunstancias. Ella rió con incredulidad. No me lo puedo creer. ¿Entonces qué? ¿Solo vas a desaparecer y dejarme con todo el peso de la boda encima? Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron ver algo que no había querido aceptar antes. Durante toda nuestra relación, yo había sido el que daba más, el que siempre ponía su felicidad por encima de la mía. Esta boda no se trataba de nosotros, sino de ella. De lo que quería, de cómo debía verse perfecta ante los demás. Suspiré con pesadez y, con la voz más firme que pude, le respondí, no voy a desaparecer, pero tampoco voy a seguir adelante con algo que no me hace feliz. Esto es definitivo, Sofía. No hay boda. Lo último que escuché antes de colgar fue su voz gritando mi nombre, pero ya no tenía sentido seguir discutiendo. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque doliera. Colgué el teléfono, sentí un vacío en el pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Había elegido respetarme a mí mismo por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, informé a mi familia y amigos. Algunos me apoyaron, otros me juzgaron. Pero al final, lo único que importaba era que me había liberado de un futuro donde no me sentiría valorado. Aún no sabía qué vendría después, pero por primera vez en días, pude dormir tranquilo. El día que habría sido mi boda amaneció con una sensación extraña. En lugar de levantarme con emoción y nervios, lo hice con un peso en el pecho y un teléfono lleno de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Sabía que el impacto de mi decisión apenas estaba comenzando a sentirse, pero lo que no imaginaba era la magnitud del escándalo que se avecinaba. Mi familia ya estaba enterada. Mis padres me habían apoyado, aunque su decepción era evidente. Mi madre, especialmente, estaba dolida. Podrías haberlo pensado antes, hijo, me dijo en voz baja la noche anterior. Pero no se trataba de tiempo, sino de convicción. Sabía que había hecho lo correcto. Lo peor llegó cuando Sofía decidió que no iba a quedarse callada. En lugar de aceptar la situación con dignidad, su respuesta fue completamente diferente. Durante la mañana, comenzaron a llegarme capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Me dejaron plantada en el altar, decía en una historia de Instagram acompañada de una foto del vestido de novia en su cama. Después de todo lo que invertí en esta relación, añadía en otra. Los comentarios de sus amigos no tardaron en llegar. Algunos la consolaban, otros me atacaban directamente. ¿Qué clase de hombre hace esto? Debería al menos pagarle todo lo que gastó, no merece ni respeto. Era como si me hubieran declarado el villano de una historia que nadie entendía por completo. Intenté mantenerme al margen, pero la presión aumentó cuando mis propios amigos empezaron a llamarme. Bro, ¿qué pasó en serio? Dime que no es verdad lo que están diciendo. No sabía qué responder. ¿Tenía que explicar mi versión públicamente? ¿Debería quedarme en silencio y dejar que la tormenta pasara? No tenía respuestas, solo sabía que no quería convertir esto en una guerra en línea. La familia de Sofía no se quedó atrás. Sus padres me llamaron, su madre con lágrimas en la voz, su padre con un tono de furia contenida. No sé qué te llevó a hacer esto, pero lo que hiciste estuvo mal, me dijo. Intenté explicarles, pero en su mente yo era el único responsable. Deberías al menos reembolsarnos por la boda, sentenció antes de colgar. Mientras tanto, Sofía parecía decidida a exponerme aún más. En su última publicación, dejó entrever que la verdadera razón de la cancelación había sido mi miedo al compromiso y que yo estaba buscando una excusa para salir corriendo. Leí cada palabra con incredulidad. No solo había destruido mi confianza, sino que ahora intentaba hacerme ver como el cobarde de la historia. La indignación crecía dentro de mí, pero más fuerte era la certeza de que había hecho lo correcto. Al final del día, desconecté mi teléfono, apagué el ordenador y salí a caminar. Necesitaba escapar del ruido, del juicio de quienes no sabían la verdad. No me arrepentía de mi decisión, aunque el mundo pareciera señalarme con el dedo. El escándalo continuaría unos días más, pero en mi interior, algo había cambiado. Ya no me sentía atrapado. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Los días pasaron, pero la tormenta no amainaba. Sofía, lejos de dejar el asunto atrás, se volvió más insistente.
Lo que comenzó como indirectas en redes sociales pronto se transformó en exigencias directas. La primera vez que me escribió después del escándalo fue a través de un mensaje de texto. Si no vas a casarte conmigo, al menos ten la decencia de pagar todo lo que gasté en la boda. No es justo que yo asuma sola estos costos cuando fuiste tú quien canceló todo de la nada. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Había cubierto la mayor parte de los gastos, pero evidentemente ella no veía eso como suficiente. Respiré hondo y escribí: Sofía, yo pagué la mayor parte de la boda, tú lo sabes. Lo que tú cubriste fue mínimo en comparación. No puedo asumir responsabilidades que no me corresponden. Su respuesta llegó en segundos. No me importa lo que tú crees que es justo. Yo también invertí tiempo, esfuerzo y dinero. No puedes simplemente salirte con la tuya y dejarme con todo esto encima. Necesito que me devuelvas lo que gasté. La conversación se volvió un ir y venir de mensajes cada vez más intensos. Ella insistía en que le debía dinero, mientras yo intentaba hacerle entender que las circunstancias no eran como ella las pintaba. Su enojo aumentó cuando le dejé claro que no tenía intención de ceder ante sus demandas. Las llamadas empezaron a llegar. Primero, de ella. Luego, de sus amigas. Luego, de su familia. La presión era abrumadora. Eres un irresponsable, eres un inmaduro, al menos ten la decencia de hacerte cargo de lo que dejaste a medias. Cada palabra me pesaba, pero sabía que no podía ceder. No se trataba de dinero, sino de dignidad. Un día, en medio de todo este caos, recibí un correo de un abogado. Era una notificación informal en la que Sofía exigía el reembolso de los gastos de la boda. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. ¿De verdad estaba dispuesta a llevar esto a ese extremo? Decidí responder de manera clara y directa: no hay bases legales para esta demanda. No firmé ningún contrato que me obligue a pagarte nada. Tú decidiste aportar a la boda como yo lo hice. No te debo nada. A partir de ahí, Sofía dejó de escribirme directamente. Pero las indirectas en redes sociales no cesaron. Publicaciones sobre el peor error de su vida, sobre hombres que no saben lo que quieren, sobre cómo algunas personas no tienen honor ni palabra. No me mencionaba directamente, pero todos sabían a quién se refería. Al principio, esto me afectó. Me costaba ignorar las críticas, los susurros, los mensajes de personas que apenas conocía pero que sentían la necesidad de dar su opinión sobre lo sucedido. Pero con el tiempo, fui aprendiendo a desconectarme. Me di cuenta de que no podía gastar mi energía en defenderme de una historia que Sofía había manipulado a su favor. En el fondo, sabía la verdad. Yo había tomado la mejor decisión para mi vida, aunque eso significara ser señalado como el villano. Y por primera vez en semanas, me sentí en paz con mi elección. Después de semanas de caos, llamadas, mensajes y rumores, finalmente todo comenzó a calmarse. El escándalo de la boda cancelada dejó de ser el tema principal en las conversaciones de mis conocidos y poco a poco la gente dejó de mirarme con curiosidad o lástima. Sin embargo, lo más importante era que yo mismo había comenzado a encontrar claridad en todo lo sucedido. Los primeros días después de la ruptura fueron los más difíciles. Me sentía atrapado entre el alivio de haber tomado la decisión correcta y el dolor de haber perdido a alguien con quien, en algún momento, creí que pasaría el resto de mi vida. La duda me asaltaba constantemente. ¿Había exagerado? ¿Podría haber manejado la situación de otra manera? Pero cada vez que esas preguntas rondaban mi mente, recordaba la indiferencia de Sofía, su falta de empatía y su insistencia en culparme de todo. Fue entonces cuando comencé a analizar toda nuestra relación con una perspectiva más objetiva. Me di cuenta de que había ignorado muchas señales de alerta. Sofía tenía una tendencia a minimizar mis sentimientos cuando no coincidían con los suyos. En más de una ocasión había hecho bromas sobre lo mucho que yo sobrepensaba las cosas o lo sensible que era. Me di cuenta de que, en más de una ocasión, había dejado de expresar lo que realmente sentía solo para evitar discusiones con ella. La boda cancelada no fue el problema real, sino el síntoma de una relación en la que yo había estado invirtiendo mucho más de lo que recibía. El baile con su ex en la despedida de soltera solo fue la gota que derramó el vaso, la confirmación de que Sofía nunca había valorado nuestra relación de la misma manera en que yo lo hacía. Con el tiempo, dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera seguido adelante con la boda. La verdad era que, de haberlo hecho, probablemente ahora sería un hombre infeliz, atrapado en un matrimonio con una persona que no me respetaba. En lugar de lamentar mi decisión, comencé a verla como un acto de amor propio.
No había sido fácil, pero había tenido la valentía de detenerme antes de cometer el mayor error de mi vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Como si una enorme carga hubiera sido retirada de mis hombros. No importaba lo que la gente dijera, no importaba lo que Sofía pensara. Lo único que importaba era que yo estaba en paz con mi decisión. Desde entonces, decidí que nunca más pondría las expectativas de otra persona por encima de mi propio bienestar. Aprendí que el amor verdadero no se basa solo en la emoción del momento, sino en el respeto, la comunicación y la reciprocidad. Y sobre todo, aprendí que tener el valor de alejarse de lo que no te hace bien es el mayor acto de amor propio que uno puede hacer. A pesar de la claridad que había alcanzado sobre mi decisión, la pregunta seguía rondando mi mente: ¿hice lo correcto? Había momentos en los que me asaltaban los recuerdos de mi relación con Sofía, de los buenos momentos que compartimos, de los planes que construimos juntos. Pero cada vez que mi mente intentaba idealizar lo que habíamos tenido, un pensamiento volvía con fuerza: no se trataba solo de un evento, sino de un patrón de comportamiento, de una falta de respeto que había ignorado por demasiado tiempo. Los días pasaron y, poco a poco, las voces externas fueron silenciándose. Ya no recibía llamadas de amigos ni mensajes de familiares preguntando qué había pasado. La gente se acostumbró a la nueva realidad, y la atención mediática sobre mi boda cancelada se desvaneció. Pero lo más importante era que yo también comenzaba a aceptar que no tenía que justificar mi decisión ante nadie. Un día, mientras tomaba café en mi lugar favorito, un viejo amigo se acercó a mi mesa. «Te felicito», me dijo. Me quedé sorprendido. ¿Felicitarme?, pregunté con una sonrisa irónica. Sí, respondió con seriedad. No cualquiera tiene el valor de hacer lo que hiciste. La mayoría de las personas habrían seguido adelante por miedo al que dirán, y hubieran terminado en un matrimonio infeliz. Tú te salvaste a tiempo. Sus palabras resonaron en mí. Durante semanas había sentido que tenía que defender mi decisión, pero ahora me daba cuenta de que no había nada que defender. Me había elegido a mí mismo, y eso era suficiente. Unas semanas después, Sofía intentó contactarme. Me envió un mensaje diciéndome que quería hablar, que necesitaba cerrar el capítulo. Dudé en responder, pero finalmente accedí. Nos encontramos en un parque, en un lugar neutral, y cuando la vi, noté algo diferente en ella. Ya no tenía la misma energía desafiante de antes. Se veía cansada, como si también hubiera estado procesando lo que pasó. No quiero pelear, comenzó diciendo. Solo quiero entender por qué lo hiciste. La miré con calma. Lo hice porque tenía que hacerlo. Porque en algún punto de nuestra relación, perdimos el respeto y la comunicación. Y no podía comprometerme con alguien que no valoraba mis sentimientos. Ella asintió lentamente, y por primera vez, vi en sus ojos algo que antes no había visto: comprensión. Supongo que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien, admitió. Pero no quise verlo. Nos despedimos sin resentimientos. No quedamos como amigos ni prometimos volver a hablar, pero tampoco nos marchamos con odio en el corazón. Ambos habíamos aprendido algo de esta experiencia. Caminando de regreso a casa, supe con certeza que había hecho lo correcto. No porque alguien me lo dijera, ni porque el tiempo curara las heridas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Y en ese momento, supe que mi verdadera historia apenas estaba comenzando.